Y voy entonces a comenzar con la presentación de esta segunda unidad que empezamos a trabajar esta semana. Bien, lo que tenemos entonces en esta segunda unidad para empezar a trabajar juntos es esta estructura básica de XML para textos en prosa. Básicamente lo que vamos a estar viendo con un poco más de profundidad es el encabezado, que tiene que ver con la parte de los metadatos, y apenas en esta segunda unidad les introduzca algunos elementos muy básicos para marcar un texto en prosa, como son el cuerpo del texto y los párrafos. Luego en la siguiente unidad vamos a empezar a ver más cosas que se pueden marcar dentro de este texto y ahí vamos a empezar a ver algunos elementos más. Pero bueno, esta es nuestra primera aproximación ya a trabajar concretamente en un documento tape, porque en la primera unidad el ejercicio era más bien de práctica de la sintaxis de XML, pero ahora ya nos estamos metiendo concretamente con documentos codificados en tape. La estructura básica entonces de cualquier documento codificado en T, recordemos que tiene que ver con estas cuatro partes que estamos viendo acá en la pantalla. La declaración de XML son las primeras líneas, es una parte que va a quedar, digamos, siempre igual, con la salvedad de que puede ir variando de acuerdo al esquema que vayamos asociando a nuestro documento. En un ratito voy a pasar de la presentación a la pantalla del Visual Studio Code para que lo veamos de una forma más interactiva con el programa, pero bueno, quería primero ir planteándolo de manera más teórica. Una vez que tenemos entonces esas primeras líneas de declaración XML, que son más bien importantes para el procesamiento informático del archivo, no tienen tanta información para el lector humano. Luego viene el elemento raíz TEI. Si ustedes ven cualquier documento TEI van a ver que siempre luego de esta declaración, la primera etiqueta de apertura es esta etiqueta TEI, TEI con mayúscula, y la última etiqueta con la que cierra el documento va a ser la etiqueta de cierre correspondiente a este elemento TEI. Y lo que me está diciendo entonces es que todo lo que esté contenido va a ser un solo documento TEI contenido en esa etiqueta raíz, elemento raíz. Luego tenemos estas dos partes principales de cualquier documento TEI, sea de la tipología textual que sea, que son el encabezado y el cuerpo del texto. En el cuerpo del texto vamos a tener, valga la redundancia, el texto propiamente dicho, que queremos codificar, pero antes de pasar a la codificación del texto en sí, lo que tenemos es este encabezado, este TEI header, donde nos encontramos con los metadatos, toda la información sobre ese texto que queremos que esté contenida dentro de la codificación. Ahora les voy a proponer un estudio de caso, por así decir. Es un proyecto dirigido por Jimena, en el cual yo tengo la posibilidad de colaborar y donde justamente lo que estamos haciendo es la edición digital de un corpus de poesía medieval, de ahí su nombre, etiquetada con TEI, codificada con este estándar, y justamente quería mostrarles un poco el detrás de escena, digamos el archivo TEI propiamente, cómo se ve abierto con el Visual Studio Code, y luego les quería mostrar el sitio donde se puede visualizar ese corpus para ver qué es lo que el lector de la edición digital luego ve de ese etiquetado TEI que les voy a mostrar. Luego pueden visitar el sitio, yo lo voy a ir abriendo. Bueno, para quiero seguir. Ahora, ahora, muy bien, entonces vamos a ver este archivo y como les decía antes, ahora voy a cambiar la pantalla que voy a compartir con ustedes y voy a pasar entonces a el Visual Studio Code. Aquí entonces lo que les voy a mostrar ahora es uno de los archivos de este corpus de poesía medieval en el que estamos trabajando junto con Jimena y otros colaboradores.
Principalmente me quería centrar en lo que es el encabezado, que es la parte que ustedes más van a trabajar en esta unidad. Y para empezar pueden ver que es un encabezado un poco más complejo, con más información de la que tienen en el archivo ejemplo TEI, que para referencia es este que tengo también abierto acá al lado. Este es el archivo que ustedes tienen disponible para descarga en el campus, como un primer ejemplo, ¿no? Y que les va a ser muy útil para cuando tengan que elaborar sus propios documentos TEI, porque van a ser sobre el mismo texto, así que toda esta parte de los metadatos en realidad les va a ser muy útil. Pero lo que tienen acá es un encabezado mínimo. Estos elementos, esta información que ven acá, como les decía, es lo mínimo que se puede poner en un encabezado para que esté completo, pero hay mucho más que se puede agregar de manera optativa, de acuerdo siempre a las necesidades de cada proyecto en concreto. En este caso, como te mostraba antes, tenemos, además del título, ¿no? Tenemos otros elementos contenidos como el autor y los diferentes editores con sus diferentes responsabilidades, ¿no? Diferentes tipos de edición, y eso aparece entonces especificado con este atributo res. Fíjense este detalle que es muy interesante sobre cómo funcionan los esquemas y cómo funciona cuando tenemos instalado el Scholarly XML. En este momento yo no lo estoy viendo bien porque tengo justo la fila de comandos del Zoom, pero sí, acá abajo, en esta barra inferior, tengo este mensaje que me dice que el esquema es incorrecto. Ese mensaje, bueno, por un lado aparece porque yo tengo instalada la extensión Scholarly XML, por eso es importantísimo que antes de empezar a trabajar con T la instalen porque es realmente de muchísima ayuda. Y una de las cosas que hace, la principal función que nos agrega, es que nos evalúa cuando asociamos un esquema a nuestro documento, nos evalúa si el documento está bien formado y es válido. Recordemos que cuando hablamos de bien formado, lo que estamos diciendo es que cumple con la sintaxis de XML, por ejemplo, que toda etiqueta de apertura tiene su etiqueta de cierre. Si yo, por ejemplo, rompiera una de esas reglas y dejara esto sin etiqueta de cierre, probablemente el programa me lo tendría que avisar, pero sin embargo lo que me dice es que el esquema es incorrecto, directamente no está pudiendo leer el esquema. Y eso es porque acá en la asociación, en la declaración de modelo XML, tengo puesto una ruta que no corresponde con mi computadora. Este es un archivo que estuvo trabajando otra persona, puso la ruta de dónde estaba el esquema en su computadora, pero no es eh, el, el camino, digamos, que me sirve a mí para llegar a eso. Así que bueno, yo voy a tener que poner un esquema que sí, en cambio, sea legible. Y para, un minuto, que admito a alguien que está entrando. Y para que el esquema lo pueda leer el documento, tiene que estar contenido en la misma carpeta que el documento al cual lo estamos asociando. ¿Sí? Entonces, si yo quiero que me lea esto, yo en la misma carpeta donde tengo este documento TEI que tengo abierto ahora, tengo que tener el archivo de esquema, entonces puedo borrar toda esta ruta y ahora sí está leyendo el esquema y me está diciendo que el XML no está bien formado porque se acuerda que yo había borrado una de las etiquetas. Y ahora esa etiqueta que había borrado la restablezco como debe ser. En cambio, aparece un nuevo mensaje que me dice que el XML es válido, ¿no? Me está diciendo que está todo bien, básicamente. Un error diferente si yo quiero colocar un elemento que cumple con las reglas de XML, pero que no está contemplado dentro de este esquema. Si yo, por ejemplo, quiero poner un elemento name adentro del título, eso no va ahí, yo ya sé que no va ahí, así que yo lo voy a poner, pero sé que esto me va a decir que está mal. Pero fíjense que no me dice que no está bien formado, porque las reglas de XML se cumplen, la etiqueta de apertura, de cierre, todo eso está bien, sino que me dice que no es válido. Porque cuando me dice que no es válido, lo que me está diciendo es que no cumple con las reglas de este esquema. ¿Sí? Que
Ya eso tiene que ver con las reglas de Tate o incluso con un modelo particular de Tate. Una manera en la que podemos usar entonces estos esquemas a nuestro favor es gracias justamente al Scholarly XML con la función autopredictiva que incluye esta extensión. Yo incluyo una aspa de apertura, fíjense que me va a sugerir introducir el elemento title. Y solamente me da esa sugerencia. Eso significa que en el title statement, en este elemento de acá, el primer elemento que yo puedo poner tiene que ser sí o sí un título. Yo no puedo poner otra cosa antes que un título. No puedo poner, por ejemplo, un autor antes que un título. Sigue diciéndome que no es válido, pero sí puedo poner, por ejemplo, un autor después del título. Y ahí fíjense que en cambio al moverlo a esa otra posición no tengo ningún tipo de mensaje de error. ¿Sí? Y por otro lado, si yo abro el aspa de apertura de una etiqueta debajo del elemento título, fíjense que ahora las sugerencias que aparecen son diferentes, me aparecen más sugerencias. Aparece el elemento autor y el elemento editor que antes no aparecía. Es una buena forma de ir explorando lo que el esquema me permite o no me permite para ver, más allá de los elementos que quizás ustedes tienen en este esquema, muy sencillo, qué más se podría agregar. Si tienen ganas de experimentar un poco con eso, de probar qué más se puede agregar, esa es una buena forma de hacerlo. Lo básico entonces que tiene que tener cualquier esquema, cualquier encabezado, perdón, son estos tres elementos: la descripción, bueno, vamos por partes. El título, donde como veían antes también se puede agregar información sobre autor, autores, editores, etcétera, diferentes personas que intervinieron sobre el texto. La información sobre la publicación, donde la información que se proporciona es sobre la publicación digital, es decir, sobre eh, la forma en la cual se está publicando este documento TEI. Si yo, por ejemplo, esto forma parte de un proyecto o lo voy a querer poner disponible en alguna base de datos, eso se puede poner acá, pero no hay que confundir la, el publication statement, que es la información de la publicación digital, con el source description, que es la información sobre la fuente del texto que yo estoy codificando. En este caso, por ejemplo, nosotros estamos trabajando con un texto que salió publicado de forma impresa originalmente en la Revista de Buenos Aires, ¿no? En mayo de 1867, y podría seguir añadiendo información sobre esta publicación original, de la cual nosotros estamos sacando el texto. Pero en el Publication Statement, de lo que hablo es de cómo se va a publicar la versión digital, ¿sí? En este caso, por ejemplo, indicando que este documento TEI que yo pongo como ejemplo se publica con una licencia Creative Commons. Muy bien. Todo eso, por cierto, tiene que estar contenido, por supuesto, en el TEI header, siempre teniendo en cuenta dónde está la etiqueta de apertura, dónde está la etiqueta de cierre, y a su vez dentro de un file description. Luego, si ustedes se ponen a explorar más lo que tiene TEI para ofrecer y empiezan a ver diferentes documentos codificados con TEI, puede ser que empiecen a encontrar otros tipos de elementos que también van dentro del TEI header, que ya no hablan del archivo en sí, sino, por ejemplo, de eh, los criterios que se tuvieron en cuenta para hacer la propia codificación, y toda esa información se puede añadir, digamos, siguiendo la propia estructura de TEI dentro del TEI header. Por ahora no nos vamos a meter más en los detalles del header para no marearlos, porque no es tanto lo que vamos a meternos en este uso particular de Tate, de los metadatos, porque bueno, la idea después también es empezar a profundizar un poco más en lo que es la codificación del texto en sí, que siempre es lo más interesante. Acá pueden ver, por ejemplo, que en este ejemplo ya está marcado de lo que ustedes ya empezaron a ver en esta unidad 2, el cuerpo del texto, el elemento texto, ¿no? Dentro del elemento texto, el cuerpo del texto, podría haber otras partes del texto que estén fuera del cuerpo, por ejemplo, si hablamos de prólogos o de epílogos, lo que serían los paratextos, ¿no?
Luego tenemos acá un encabezado que puede aparecer, puede no aparecer, depende del fragmento que nosotros tengamos. Y luego, como ven, los párrafos, en este caso son solamente dos párrafos, un párrafo completo y uno apenas resumido. Y luego tenemos por aquí algún otro detalle, pero bueno, eso lo vamos a dejar para la próxima clase, que es tema de la unidad 3. Muy bien, yo les había prometido ver un poco qué pasa entre este documento codificado con T, que pertenece al proyecto Poesía Medieval, y la visualización de ese documento. Vamos a ver un poco primero qué es lo que hay acá en la codificación T, empezando por el T header. Ya estuvimos viendo un poco que aquí aparece la información referente, bueno, al título del poema que se codifica, el autor y los diferentes editores con sus diferentes roles. En el caso de la información relativa a la publicación, tenemos una vez más la aclaración de la licencia Creative Commons. Si se fijan con un poco de detalle, van a ver que esta licencia está introducida de una manera diferente a la del ejemplo TEI. Acá en el ejemplo TEI lo que tenemos es simplemente un elemento párrafo, un P, y adentro de ese elemento párrafo la aclaración de que esa es la licencia que se utiliza. En cambio, en este otro documento lo tenemos introducido usando otros elementos. Son formas alternativas de declarar la información de la publicación. Obviamente, la del ejemplo es una forma más compacta, más sencilla, y esta es una forma un poco más refinada, si se quiere, pero finalmente ambas son válidas, ¿sí? Por eso, justamente, a pesar de que tengo el documento unido a un esquema, no me dice que, las dos me dice que son válidas, ¿no? Las dos están contempladas dentro de ese esquema. Y tenemos acá la información de que la publicación de este documento digital se hace en el contexto de este proyecto que se llama Raíz Trovado. Luego tenemos bastante información sobre la fuente de la que se toma el poema. Tenemos información que tiene que ver con los manuscritos que lo transmiten. Eh, no me voy a detener en cada detalle, ¿no? Los diferentes códigos que se utilizan para identificar los manuscritos, pero bueno, en este caso como se trata de poesía medieval, ¿no? Que se conserva justamente en un contexto manuscrito, es importante poder agregar ese tipo de información acá al encabezado. Luego tenemos el cuerpo del texto en sí. Este es un texto que, como verán, ya tiene muchísima más codificación que la que teníamos en nuestro ejemplo, ¿no? Ya es, si se quiere, un poquito más avanzado. Después, más adelante, les voy a mostrar otros documentos con text que tienen aún más codificación y aún más etiquetado, al punto que ya leer el texto fuente, digamos, es muy difícil en el documento text, porque hay tantos elementos y tantos atributos en el medio marcando tantos detalles que se hace difícil separar el texto en sí. Pero bueno, acá en principio lo que podemos ver es que como es un poema, lo que tenemos no son párrafos, sino que tenemos líneas. La L responde a la palabra en inglés line, ¿no? De línea de verso en este caso, y estos elementos LG que significa line group y que están marcando las estrofas. Entonces tenemos las estrofas, ¿no? Fíjense que esto de que algunos elementos tienen más sangría que otros, que pueden observar acá, no influye para nada en el procesamiento del documento. Digamos, el documento no se va a ver de una manera diferente ni va a ser más o menos válido para su procesamiento informático por tener o dejar de tener estas sangrías, pero las usamos a veces para codificar en TEI para ayudar al ojo humano, en realidad, no al ojo de la computadora, sino al ojo humano a poder reconocer fácilmente lo que está codificado con esa ayuda visual, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá fácilmente podemos reconocer dónde empiezan y terminan las estrofas, los diferentes versos de cada uno y aquellos versos que forman el estribillo que tienen un atributo indicando esa característica. Entonces, tenemos los versos marcados, las estrofas. Cuando vayamos a ver los textos, justamente algo que vamos a ver es que están dispuestos de esa manera, en versos y estrofas. Pero también tenemos este detalle de las rimas. Fíjense que cada verso tiene marcada la rima final y después vamos a ver qué pasa con esas rimas en la presentación del poema en el sitio. Y tenemos también
esta información que aparece aquí arriba en el primer line group, el que contiene a todo el resto, que sería el line group del poema, el poema en sí, tenemos una serie de atributos que nos dan toda la información métrico-rimática, que bueno, tiene que ver de vuelta con los objetivos concretos de este proyecto, ¿no? Como ven en este proyecto hay un gran interés por todo lo que tiene que ver con la métrica, con la rima, ¿no? Con ver los diferentes tipos de estrofas, y todo eso, entonces, era importante codificarlo en el tape para que después se pudiera recuperar en la edición. Vamos entonces a ver ahora cómo queda esto presentado al público. Voy a dejar de compartir el VS Code y voy a compartir en cambio la pantalla de mi navegador. Esta es la landing page del proyecto de poesía medieval. Vamos a ir al corpus. Vamos a buscar cualquiera de estos. Elegir uno bastante al azar. Y vamos a ver entonces qué es lo que tenemos aquí. Bueno, en primer lugar, lo más básico, ¿no? Tenemos los encabezados con las rúbricas que en este caso tienen estos poemas. Tenemos las estrofas separadas y los diferentes versos. Hasta acá todo bastante tradicional, por así decir. Pero tenemos además, como yo les había mostrado detrás de esta presentación, una cantidad de información relativa a la métrica y a las rimas de estos poemas, y eso se puede recuperar en la visualización, por un lado, con este botón de métrica y rima, que si uno lo presiona, despliega toda esta información. Es la que aparecía, ¿se acuerdan? En el primer line group, esta serie de atributos que habíamos puesto, que tenían que ver con toda esta información, se recuperan con este botón, ¿sí? Se puede colapsar o extender de acuerdo a las necesidades de cada lector. Y después algo que creo que es una de las cosas más llamativas de esta edición, que cuando uno pasa el cursor por la la última sílaba, ¿sí? O los últimos sonidos del verso, se pone en negrita la rima y se pone en negrita tanto en este poema como en el poema de al lado, que es un contrafactum, que bueno, ahora no me voy a meter en los detalles, pero lo importante es que como juegan con las mismas rimas, uno puede ir siguiendo entonces con esta función de destacar las rimas, cuáles son los versos que contienen esa misma rima final. Por último, bueno, acá tenemos las imágenes de los manuscritos, y por último les decía, si bajo al final del poema, también tengo acá toda esta información que está contenida en los metadatos, ¿sí? En el encabezado. Toda esa información se recupera acá como información útil para el lector de la edición. Bueno, después los invito a que exploren un poco más el corpus que tienen aquí en el proyecto Poesía Medieval. Recuerden que el enlace queda en la presentación de diapositivas que luego voy a subir. Y ahí pueden ver un poco entonces una de las tantas posibilidades de presentar textos etiquetados con TEI. Muy bien. Bueno, quería entonces, solo para ir cerrando, hacer un pequeño repaso de algo que ya había mencionado en la clase anterior, pero no tenía las diapositivas a mano. Quería ahora mostrarlas a medida que lo voy mencionando para que quede todo un poco más claro. Voy a volver entonces a mis diapositivas y simplemente entonces quería mostrarles algunas otras presentaciones de textos etiquetados con tape. Vamos a hacerlo rápido, que ya está por terminar el tiempo de grabación que vimos recién. Pueden seguir viendo. Y quería mostrarles entonces rápidamente algunos otros ejemplos que tenemos por aquí. Me está abriendo mal los enlaces. Esto me va a implicar cambiar de ventana. Bueno, mejor vamos a hacer lo siguiente. Los voy a dejar a ustedes que exploren estos enlaces que les dejé acá en las diapositivas, y cualquier cosa me escriban en los foros, ¿sí? ¿Cuál es su opinión? Así podemos discutirlo un poco.
Siempre es interesante que más allá de leer las unidades y hacer los ejercicios, que obviamente es lo principal, si puedan también escriban en los foros, principalmente después de hacer los ejercicios, tanto si tienen dudas como si salió bien, como para compartir un poco la experiencia, porque es a partir de eso, más que nada, que van saliendo los temas más interesantes. Les dejo entonces estos enlaces para que vayan explorando y les dejo principalmente continúan estos catálogos de ediciones digitales. Este es el catálogo elaborado por Patrick Sell. Es muy bueno, muy completo. Ahí tienen una gran variedad de textos de ediciones digitales construidas con TEI, algunas sin TEI también, pero la mayoría utilizan la codificación TEI, así que vale la pena explorarlos. Les dejo algunas ediciones digitales que ya, como les pongo acá, son clásicos, como la de las cartas de Van Gogh o la de la Dama Boba. Otras más específicas, como esta de textos de Hugo de San Víctor, donde ya hay un fuerte énfasis en lo que es la crítica textual. Esta particularmente me gustaría que la viéramos la próxima clase, una vez que ustedes ya estén metidos definitivamente en el etiquetado de TEI, ya con más elementos y más posibilidades. Quiero que veamos un poco lo que se presenta acá para ver otras opciones de etiquetado diferentes a las que nosotros estamos haciendo. Y les dejo también algunas ediciones digitales que no tienen TEI, ¿sí? Como estas dos, como para que vean también la diferencia de énfasis, qué es lo que estas ediciones digitales les interesa marcar y por qué les parece que no utilizan TEI. Esto también es algo que me interesaría si le pueden dar una mirada como para en los foros o en la próxima reunión sincrónica que lo podamos charlar un poquito. Yo ya tengo, digamos, mi hipótesis de por qué estas ediciones no utilizan TEI, pero bueno, no quiero influenciarlos demasiado para que piensen por su cuenta a ver qué les parece que puede ser. Bueno, con eso entonces vamos a ir cortando por hoy. Ya está por terminar los 40 minutos. Cualquier cosa ya saben que si tienen dificultades haciendo el ejercicio de la segunda unidad o bueno, el de la primera también, o si tienen algún comentario o duda más allá de lo que es la ejercitación sobre los temas que vimos en estas unidades, no duden en escribir en el foro. Y bueno, cualquier cosa nos estaremos comunicando por ahí, así que nos estamos viendo. Luego.